Buen día, les damos la bienvenida a su programa Defensoría en Acción, el cual es producido por la Defensoría Universitaria. Lo transmite también YSV Radio Universitaria y lo publicamos en formato podcast en nuestro canal en YouTube. Nos encuentra como Defensoría Universitaria UES para que pueda suscribirse, activar las notificaciones. Con ese mismo nombre, Defensoría Universitaria UES, también nos encuentra en la página de Facebook. Le invitamos a que nos pueda seguir en la página para estar al pendiente de las publicaciones que ahí realizamos. En esta oportunidad les acompaña un servidor, Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Para mí es un honor, una dicha poder dirigir esta entrevista porque contamos con dos importantes invitados. En primer lugar, contamos con la presencia de la maestra Jenny Danila Acosta Melgar, quien es la subdirectora de la Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y en segundo lugar, también nos acompaña el licenciado Orsi Melvin Quintanilla Campos, quien es el coordinador del Departamento de Educación de la referida escuela. ¿Qué tema vamos a tratar con ellos? Bueno, un tema muy importante que se conmemora el 26 de octubre de cada año. Vamos a hablar del Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos. Pero antes de entrar a detalle en cuanto a la entrevista, le vamos a conceder el espacio a nuestros invitados para que puedan presentarse y saludar a nuestra audiencia. Iniciemos con usted, maestra Jenny. Muchas gracias por asistir nuevamente en este espacio. Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias a Defensoría y a YSUES por hacernos la invitación. Tengan un saludo muy especial de parte de nuestra señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, doctora Raquel Caballero de Guevara, y de nuestro director de la Escuela de Derechos Humanos, licenciado Miguel Muñoz, quienes son dos grandes defensores de derechos humanos y bueno, han hecho también propicio a la oportunidad para enviar este saludo muy especial a toda la comunidad educativa que nos escucha en este momento. Excelente, muchas gracias. Licenciado Orsi, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en estos canales de promoción de los derechos humanos que gracias a la iniciativa de la Defensoría tenemos y que toda la comunidad universitaria y todos los que ingresamos a las redes sociales podemos visualizar, escuchar y saber qué es lo que están haciendo desde este recinto universitario. Excelente, ese es el propósito, poder difundir, ¿verdad?, este tipo de temáticas. Vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, con el tema que nos corresponde y en ese sentido, maestra Jenny, ¿qué significado tiene, verdad, o qué importancia o cuál es el contexto, verdad, por el cual se conmemora el Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos? Fíjense que, recién el 26 de este mes, ¿verdad? Se ha conmemorado este día especial y conmemorar el Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos significa reconocer esa valentía, ese compromiso, esa entrega que tienen las personas de manera individual, pero también de manera colectiva, ¿verdad? Desde sus diversos espacios, en la escuela, en el trabajo, aquí en el campus universitario, también esa labor que se realiza en defensa de los derechos de las demás personas, en defensa de la dignidad de cada una de las personas. A lo largo de la historia de nuestro país, han existido diversos defensores y defensoras icónicos, ¿verdad?, que nos dan un ejemplo a seguir en materia de defensa de los derechos humanos. Podemos mencionar a Prudencia Ayala, que ha sido una mujer luchadora que generó, ¿verdad?, las bases para que muchas mujeres, ¿verdad?, como mi persona y muchas de las mujeres estudiantes que están escuchándonos en este día, pudiésemos tener derechos y poder gozar de esas garantías que ahora tenemos. Por ejemplo, el derecho al voto, ¿verdad? Fue parte del movimiento sufragista y nos ha dejado ese legado como una gran defensora de derechos humanos y nos marca también un camino a seguir. Tenemos a Monseñor Romero, ¿verdad?, que ha sido un defensor histórico de la dignidad y de la vida humana. Y junto a estos grandes líderes, que podríamos mencionar muchísimos, también existen muchos defensores y defensoras natos que puede ser que estén en el anonimato,
pero que hacen valiosas acciones en el día a día. Quiero contarles que existe una declaración sobre el derecho y el deber de los individuos y de colectivos de promover y proteger los derechos humanos, una declaración de Naciones Unidas del año 1989, y esa filosofía de promover y proteger los derechos humanos, esa filosofía también la tiene nuestra Constitución. Nuestra Constitución mandata de que se debe de proteger, no solo proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona, sino también protegerles en la defensa de estos mismos derechos. Es por eso que sobre esta base que tiene la Constitución, decir que tiene un corte bastante, nuestra Constitución, que data de 1983, tiene un corte bastante humanista, es por eso que bajo esa filosofía, mediante un decreto que se dio acá en el 2013, el decreto 238 de la Asamblea Legislativa, se declaró que cada 26 de octubre de cada año se iba a hacer un acto conmemorativo, se iba a hablar, se iba a reconocer de manera pública esta labor que realizan miles de hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, por la defensa de los derechos humanos. Y realmente en este marco de esta conmemoración tan importante, merece, ¿verdad?, el especial reconocimiento a ustedes, a la Defensoría de Derechos Universitarios, liderada en este momento por la licenciada Ana Ruth Avelar, y ustedes como todo ese equipo de trabajo, porque es una institución y nosotros como Procuraduría damos fe porque tenemos ya varios años de tener un trabajo activo y colaborativo, constante, integral y permanente. Damos fe de ese quehacer universitario y humanista que viene desde la Defensoría. La Defensoría desde su creación ha contribuido activamente a garantizar el respeto de los derechos de estudiantes, de docentes, de personal administrativo, promoviendo la equidad y fortaleciendo la promoción de los derechos humanos en todas estas áreas, en todo el ámbito de la comunidad educativa. Y realmente la labor educativa y mediadora que tiene la Defensoría fortalece la vida institucional de la UES, ¿verdad? De eso no nos cabe duda. No quiero dejar de mencionar que conmemorar este día nos invita a ustedes, a nosotros, nos invita a ampliar la mirada, a reconocer que todas las personas desde nuestros espacios, repito, de acción, podemos y debemos ser defensores de derechos humanos. Las madres, los padres, con sus hijos en el día a día, ¿verdad? Claro. Son defensores del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho al buen trato. Los hijos y las hijas, fíjense ustedes que también son defensores de derechos humanos, defienden a sus padres, ¿verdad? Para que nadie les pueda denigrar, los pueda humillar. Son defensores natos. El personal de salud, el personal de enfermería, son defensores dentro de su ámbito de acción, defensores del derecho a la salud, del derecho a la dignidad, ¿verdad? Entonces, esta defensa de los derechos humanos que se hace desde esos espacios tan esenciales como es la familia, como es la comunidad, como es el trabajo, la universidad, sí. Estos espacios son importantísimos para una verdadera defensa y garantía de derechos humanos. Y este día especial también es para ellos y ellas, porque la defensa de los derechos humanos no solo se hace mediante una institución jurídica o legalmente establecida, sino que se hace, el ser defensor o defensora se demuestra con las acciones que se realizan en el día a día. Y es que defender los derechos humanos es, en última instancia, realmente reafirmar la vida, reafirmar la dignidad, actuar con empatía, actuar con cordialidad, con respeto hacia el uno, hacia la otra persona. Ser defensores y defensoras de derechos humanos no es una tarea reservada para unos pocos, es una forma de vivir, de relacionarse y bueno, ¿por qué no decirlo que es una forma de soñar? Que realmente una sociedad,
un mundo donde se respeten los derechos humanos de todos y de todas, realmente es una realidad. Este día, esta conmemoración nos hace el llamado y nos invita a tener esa esperanza en que la dignidad de la persona humana puede prevalecer ante todo tipo de circunstancia. Excelente, muchísimas gracias por su palabra, y como Defensoría pues estamos comprometidos Muy en bien. esta causa, ¿verdad? De proteger, tutelar, difundir, bueno, estos espacios justamente es para eso, para visibilizar el tema de los derechos humanos, porque desde luego es muy importante en nuestra sociedad para contribuir a esa cultura de paz que queremos, ¿verdad?, formar. En ese sentido, licenciado Orsi, ¿cuál sería, me pregunto, el estado actual de los derechos humanos dentro del país? Gracias. Fíjate que para responder esta importante pregunta hay que ver toda nuestra historia. Claro. A lo largo de la vida republicana que hemos tenido, o desde la conquista de los pueblos originarios, Sí. hemos ido viendo cómo hay normas o hay costumbres, procedimientos que han venido, por un lado, dando modernidad en cada época, dando sustentabilidad con diferentes instancias, instituciones, leyes, mecanismos, y cuando nuestra población ha ido creciendo, Sí. ha ido también creciendo la institucionalidad del Estado. Claro. ¿Verdad? Entonces, cada época tiene sus bemoles, tiene avances, tiene retrocesos, a veces se puede hablar de estancamientos, Sí. en diferentes temáticas. Claro. Porque hoy día hablamos hasta de derechos digitales, Claro. de la bioética, la inteligencia artificial hoy Sí. trae nuevos retos. Así es de que en cada época vamos encontrando que hay avances, que hay más personas que Claro. gozan de mayores accesos a bienes, a servicios, a la salud. Por ejemplo, hace 100 años no todas las personas eran vacunadas. Correcto. ¿Verdad? Inclusive durante el conflicto armado que tuvimos, había treguas para que se pudiera vacunar en aquellos lugares donde había conflictividad directa. Okay. Entonces, cada época tiene sus propias especificidades, y ahí se va encontrando en algún momento que hay avance en algunas cosas, estancamiento en otras. Sí. Y, por ejemplo, hoy día tenemos nuevas instituciones. Correcto. Inclusive hace 10 años nadie hablaba del maltrato animal, ¿verdad? Por ejemplo, porque el tema de derechos humanos es amplio. La cosmovisión de nuestros pueblos originarios incluye a los otros seres vivos. Entonces, por eso es importante poner el contexto en cada época para que vayamos viendo avances o retrocesos. El principal derecho que nosotros reconocemos, y todas las personas lo identifican, pues la vida. Sí. Hoy hay menos homicidios. Eso es algo que creo que la mayoría de los que estamos escuchando, todas las personas estamos de acuerdo en que la seguridad pública, sí, la seguridad en los espacios de calle, hoy es mejor. Claro. También el tema de la propiedad, ahora hay menos delitos relacionados a hurtos o robos con violencia, por ejemplo. Comprendo. Claro, aunque también hay nuevos delitos como los cibernéticos, ¿verdad? Sí. O las estafas digitales que nos pueden hacer. Entonces, sí, también la gente que actúa de manera ilegal o con el dolo de querer perjudicar a otro, también va pensando en cómo hacernos daño. Pero en el tema de la seguridad hemos tenido esos avances grandes. También, por ejemplo, en la seguridad alimentaria. Muy bien. Hoy tenemos una superintendencia que revisa el tema de los alimentos, ¿verdad? Los permisos. Hemos visto que en algunos lugares se han cerrado
ventas de comida u otras Claro. cosas en donde los ciudadanos de a pie pasamos, pero también es porque deben de haber requisitos de salubridad. Siempre los habíamos tenido en el Código de Salud, Ajá. pero no se le daba énfasis. Entonces hay fortalecimiento en algunas instancias para que el acceso a alimentos, por ejemplo, ¿verdad?, tenga mayor eficiencia y requisitos. Entonces, Claro. por eso decía yo que a veces puede uno ver una parte donde hay algún estancamiento, pero también hay avances en otro, en donde no todos, porque no lo sentimos quizás, ¿verdad? Claro, claro. No los vemos de esa manera, pero sí hay que ver también que hemos podido encontrar cosas importantes en el tema de la, como decía, de la alimentación, ¿verdad?, en esa temática tan importante que a todos nos atañe. Y hay otros aspectos, por ejemplo, el relativo al tema de la continuidad de algunos proyectos, Sí. ¿verdad?, que benefician a ciertas personas. Por ejemplo, la protección de derechos. Sí. Ahora la podemos encontrar con mayor énfasis en algunas instituciones, aparte de como la Procuraduría General de la República. Muy bien. La Procuraduría General de la República hoy tiene departamentos de atención a personas con discapacidad, adultos mayores, a mujeres, ¿verdad? También algunas sentencias de la Corte Interamericana le han dicho al Estado que fortalezca estas situaciones. Claro. Entonces hay cosas que la mayoría no las conocemos, pero también las instituciones van fortaleciendo sus equipos y especializando sus equipos de trabajo. Muy bien. ¿Verdad? Para dar una mayor atención y una mejor atención. Excelente. Es importante conocer entonces ese contexto para entender y evaluar el estado actual de los derechos humanos. Ya el licenciado Orsi pues adelantaba un poco acerca de los avances que han existido en esa materia. ¿Qué otros avances, maestra Jenny, podríamos destacar en materia de derechos humanos en nuestro país? Fíjese que, tal como lo decía el compañero Orsi, sí han existido avances. Si uno ve de dónde venimos, ¿verdad?, hace 50, 60, 70 años, podemos decir que hay avances significativos. Sobre todo, pudiésemos ver que en los últimos 15 años, 10 años, se ha dado se ha hecho un buen trabajo desde las instituciones, desde las organizaciones, para proteger los derechos de las personas históricamente vulneradas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de que una de las normativas que han sido bastante fuertes en nuestro país, y el trabajo ha sido bastante evidente, el trabajo que se ha hecho para la protección de este grupo o este sector de la población, es, por ejemplo, en el tema de los derechos de la niñez y adolescencia. Hoy, ¿verdad?, al 2025, podemos decir de que tenemos una serie de normativas especializadas en materia de niñez y adolescencia que vienen a fortalecer el respeto de los derechos y garantías de este sector de la población. En el 89, El Salvador ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y se comprometió realmente a tratarlos como sujetos, como sujetas de derechos, y a garantizarles sus derechos humanos. 1989. No fue sino hasta el año 2009 que nuestro país tuvo una ley de protección de los derechos de la niñez, que se llama, por sus siglas se llamaba LEPINA, ¿verdad? Sí. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Pero esta ley ha sido revisada y ha sido fortalecida años atrás, y tenemos ahora una ley que se llama Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que tiene 2 añitos nada más. Pero esta ley es la base para que las instituciones, porque esta ley crea institucionalidad,
crea procedimientos de protección hacia los derechos de la niñez y adolescencia desde la primera infancia, es decir, desde la persona que está por nacer, ¿verdad? Genera todo un marco jurídico de protección cuando los niños y las niñas históricamente han estado muchas veces hasta invisibilizados en las políticas públicas de atención de nuestro país. Entonces ahora vemos que hay como un gran esfuerzo de trabajo por y para sus derechos humanos. También, ¿verdad? Vemos en cuanto a los derechos de las personas adultas mayores, El Salvador ha ratificado convenios importantes en materia de derechos de las personas mayores y eso ha dado lugar a la creación en esta década de una ley especial, ¿verdad? Integral que protege los derechos de las personas adultas mayores, donde se hace mucho énfasis a el tema de la dignidad de las personas que tienen ya una edad que 60, 70, que puedan vivir sus derechos, que puedan vivir su vida con dignidad y con respeto, ¿verdad? Hemos tenido leyes especiales también que también crean institucionalidad, que crean procedimientos de derechos para las personas con discapacidad, que ese es un grupo poblacional de nuestro país históricamente vulnerado. Y tenemos ahora avances significativos, ¿verdad? Se crea el CONAIPD, que es una autoridad institucional pública que genera directrices y genera monitoreo para ver cómo está el estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y así, ¿verdad? Podríamos decir en distintas áreas que se ha dado un avance significativo en materia de reivindicaciones también de los derechos de las personas. Algo importantísimo también con esto es lo que vemos en la actualidad, pero también había como una deuda pendiente, sigue habiendo deuda pendiente también, ¿verdad? Porque hay cosas que poder abordar, pero en el 2016 la Corte Suprema de Justicia derogó la ley de amnistía, ¿verdad? Donde con esa derogatoria lo que hace es, de alguna manera, hacer valer los derechos de las personas que sufrieron afectaciones a sus derechos humanos en el contexto del conflicto armado y abre la puerta para poder investigar graves violaciones a derechos humanos en ese contexto, graves violaciones a derechos humanos de mujeres, de hombres, de niñas, de niños, de comunidades enteras, ¿verdad? Entonces, eso es algo importantísimo que hace ver que se están dando cambios significativos en pro de la defensa de los derechos de las personas. También es importante mencionar en el ámbito de la salud. Fíjense que en el ámbito de la salud se han emitido instrumentos normativos que han creado también institucionalidad importante, como es la Ley de Salud Mental, que ha sido reconocido, ¿verdad?, también como un derecho humano. No puede haber un derecho integral a la salud si usted no pone énfasis también en la salud mental de las personas. Y la creación también de una ley de derechos y deberes de los pacientes y prestadores de salud que pone al centro de la atención en salud a la persona, no como un mero recipiente, ¿verdad?, de las orientaciones que puedan dar el personal de salud, sino un ente activo en el proceso en la relación médico-paciente. Es decir, ya no voy y como el término paciente, dice la historia, que viene de eso, que usted de manera paciente está ahí esperando que el médico con su saber y entender le diga qué es lo mejor para usted, le dé la medicina, le dé el tratamiento, etcétera, sino que ahora le da un rol bastante activo a las personas que somos pacientes y que somos usuarias de los servicios de salud pública y privada, les da ese rol activo de que podamos preguntar, que podamos opinar, que podamos exigir un trato de calidad, de calidez, calidad de medicamentos, calidad de atención, que quien me atienda tenga que ser un médico especialista en la materia que
es mi afectación, ¿verdad? Entonces consideraríamos de que todos estos avances realmente vienen a abonar a la reivindicación de derechos de todas las personas, porque quienes, por ejemplo, no somos usuarios del servicio de salud, realmente lo somos todos. Sí. Estos avances, quiero decir que reflejan una tendencia positiva hacia la consolidación de un Estado que realmente reconoce la dignidad humana como eje de sus políticas públicas. No obstante, existen desafíos, ¿verdad? Ya lo mencionaba mi compañero, y es que los derechos humanos así son. Si uno empieza a hacer como una comparación de cómo estábamos hace 50 años, ¿verdad? Estamos ahorita aquí, cómo estábamos hace 50 años, vemos que hemos avanzado muchísimo. Claro, dentro de 50 años más, ¿verdad? Vamos a estar, el ideal es que estemos mucho mejor. Y de hecho, una de las características de los derechos humanos es que son progresivos. Y la garantía debe de estar en consonancia con esa progresividad. Excelente, muy importante visibilizar entonces de que existen avances significativos en materia de derechos humanos, y el más significativo histórico, creería yo, ¿verdad? También importante visibilizarlo, la misma creación e instauración de la PDDH, ¿verdad? Como ente rector que protege, que tutela, ¿verdad? Y difunde los derechos humanos. Desde luego, creería yo que asumir un rol o un papel de defensor o defensora de derechos humanos no ha de ser tarea fácil. Y en ese sentido, licenciado Orsi, ¿a qué retos o desafíos se enfrenta una persona que desea asumir ese rol? Bueno, yo creo que todos asumimos un rol de defensa de derechos humanos, principalmente cuando somos o nos vemos afectados. Claro. A veces cuando el otro es el afectado, a veces no lo queremos asumir o no queremos participar, no nos hacemos samaritanos, ¿verdad? Como lo dice uno de los libros sagrados de una religión. Pero lo importante es, para poder tener una proyección individual y colectiva, reconocer la dignidad humana, reconocer que todos somos personas, y partiendo de ahí saber que el otro, la otra persona, también puede sufrir afectaciones de diferente naturaleza. Imaginémonos en la escuela. Hoy se habla del término bullying. Siempre ha existido en la escuela compañeros o compañeras abusadores, ¿verdad? Que debido a su corpulencia, a alguna característica que ellos tenían, o la misma vida de su familia los transformaba en agresivos hacia otros. Y desde ahí pues hay personas que han sufrido alguna afectación y deciden que tiene que cambiarse. Entonces, desde ahí vamos encontrando que de repente hay algún niño o niña que ya le pone alto, que lo denuncia o que comenta con sus padres. Entonces ya se va volviendo una persona que no solo piensa en sí misma, sino en el bienestar de los demás. Muy bien. Y así vamos creciendo con una idea de lo bueno, de la ética, y de repente pues los medios de comunicación pueden colaborar, las películas, cuando vemos algún defensor del medio ambiente, defensores de ciertas especies de animales, defensores de la biodiversidad, del agua, o personas en la comunidad, las directivas, por ejemplo, la mayoría de directivas comunales que tenemos son defensores de derechos, ¿verdad? Porque quieren llevar el agua potable, porque quieren tener energía eléctrica, hay necesidades, porque mejoran los caminos, entonces la conectividad, ¿verdad? Para sacar a los enfermos, etcétera. Todo eso nos va convirtiendo a todas y a todas en responsables de la comunidad, de la comunión, de ese espíritu que hace que las personas convivamos armoniosamente. Pero ya en algunos casos específicos nos organizamos para la defensa de alguna temática específica. Muy bien. Por ejemplo, yo recuerdo
que antes habían algunos, los amigos del árbol, por ejemplo, creo que se llamaba una asociación, que son antiquísimas, ¿verdad? Sí. Y manejaban el tema de la biodiversidad, de la reforestación. Muy bien. O también hay personas que son altruistas, donan terrenos y hacen escuelas, Claro. ¿verdad? El derecho a la educación. O hay personas que donan terrenos y hacen ahí una especie de unidad de salud o como le llamemos. Sí. Así es de que hay diversidad de formas Sí. en las que nos involucramos para la defensa de los derechos, aunque la gente no se crea defensora, sino que Entiendo. lo que quiere es el bienestar de la comunidad, el bienestar común. Pero ya en específico del tema de derechos humanos, de dedicarse a la defensa, sí implica retos, ¿verdad? Porque las personas tienen que andar muchas veces desde su peculio personal, asistir a otros, y muchas veces no tienen. Y hay una carrera muy bonita, es la de trabajo social. Correcto. La carrera de trabajo social le permite a este profesional ayudar de diversas maneras y acudir a diversas instituciones, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos en la institución de donde trabajamos personal de trabajo social y hemos compartido también, hemos dado cursos a la Asociación de Trabajadores Sociales desde hace tiempo, inclusive el año pasado dimos un par de cursos básicos, igual como los que damos aquí. Excelente. Con la UE, solo que fue presencial. Y lo importante es que esta persona o este grupo de personas tengan claridad, ¿verdad? Que tengan posibilidades de libertad de expresión, tengan posibilidades de libertad de reunión, que tengan al alcance los mecanismos formales o informales de la protección de los derechos humanos. A veces ayudarle a una persona a hacer una carta para solicitar, qué sé yo, una lámina, que le den medicina, todo eso lo convierte en defensor. Sí. Pero también pueden haber ya organizaciones. En la Procuraduría, por ejemplo, hay mesas de trabajo de adultos mayores, hay mesa de trabajo de las personas con discapacidad, tenemos mesa de trabajo de salud. Muy bien. ¿Verdad? Tenemos las unidades juveniles de difusión de los derechos humanos que permiten a grupos de personas acudir y ir creando una especie de redes donde se van encontrando dificultades comunes o a veces individuales y se les va buscando alguna alternativa. También hay un grupo en el tema de los pueblos originarios, también hay una mesa que tenemos, y eso fortalece la coordinación interinstitucional y con las comunidades. Entonces, la comunicación es importante porque así logra cooperación. Muy bien. Y eso permite, por ejemplo, junto con organizaciones de personas con discapacidad, se logró colaborar en la elaboración de la ley especial de los derechos de las personas con discapacidad. Así es de que los retos siempre van a existir porque siempre podemos encontrar alternativas diferentes o creativas para la defensa. Entonces, en general, todos estamos con obligaciones de respeto y la ciudadanía en general pues es responsable también, ¿verdad? De que se pueda difundir, así como hacemos con ustedes. Yo creo que todos los jóvenes que participan en nuestros cursos, al tener una idea ya clara de un derecho, de una situación, van ampliando la perspectiva de sus vidas. Correcto. Para decir, hey, aquí puedo ir, puedo acudir allá, o no son los derechos humanos lo que yo pensaba, sino que se amplía esa amplia gama de conocimientos, de derechos que
están relacionados con todo lo que hacemos, con todo el quehacer de nuestra vida cotidiana. Excelente. Ya lo mencionaba usted, algo muy importante, la palabra difundir, ¿verdad? En el sentido de poder promocionar los derechos humanos para que más personas pues, puedan involucrarse a esta causa. Y en ese sentido me lleva a preguntarle a maestra Jenny, entonces, ¿qué papel juega en sí la educación en la promoción de los derechos humanos? Sí, realmente la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestras sociedades, en el fomento de nuestra cultura, en el fomento de una cultura de respeto de los derechos humanos. La educación desempeña un papel esencial en la promoción, en la protección, en la garantía de los derechos humanos. Decíamos, ese medio más eficaz para construir sociedades más justas, más equitativas, más respetuosas de la dignidad de todas las personas, porque la educación no se limita únicamente a la transmisión de meros conocimientos teóricos, muchas veces, sino que también constituye un proceso integral, ¿verdad?, de formación de valores, actitudes y de comportamientos orientados definitivamente al respeto, a la solidaridad, a la equidad, a la justicia, a la construcción de esa cultura de paz que tanto anhelamos. Claro. La educación en derechos humanos cumple esa función preventiva también, por medio de procesos de promoción, educación, difusión de los derechos humanos. Uno puede identificar, puede cuestionar, puede generar herramientas para poder generar acciones de respeto y de garantía de derechos humanos, ¿verdad? Al fomentar un compromiso con las otras personas, al fomentar estos valores de solidaridad, de empatía hacia las necesidades de las demás personas. Por medio de estos procesos formativos, por ejemplo, se puede prevenir abusos de las autoridades ante los derechos de las personas, independientemente de quién se trate. En este sentido, desde la Procuraduría de Derechos Humanos, quiero contarles que las instituciones nacionales de derechos humanos tienen encomendado generalmente dos funciones fundamentales. Uno, que es la de proteger los derechos humanos, pero hay un mandato fuerte y fundamental, que es promover los derechos humanos. Esta promoción de los derechos humanos, que bueno, en nuestro mandato constitucional tenemos una delegación de parte de la Constitución de la República de hacer promoción en derechos humanos. Se realizan diversos procesos educativos dirigidos definitivamente hacia toda persona. El ideal de la PDDH es que toda persona debiese no solo de conocer sus derechos humanos y de reconocerse como persona humana con dignidad, sino también el reconocer que las otras personas, que el otro o la otra, también son seres humanos, también tienen dignidad y también tienen derechos. Como lo dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Todos somos iguales. ¿Iguales en qué? Bueno, somos iguales en dignidad y en derechos. Y por medio de la educación, nosotros podemos llegar hacia las diferentes poblaciones y llevar ese mensaje transformador de que usted y yo somos personas y que usted y yo tenemos la misma dignidad y los mismos derechos, independientemente de las circunstancias o los roles que tengamos en el día a día, ¿verdad? Reitero, ¿verdad?, a su pregunta, que la educación es esa vía imprescindible que tenemos para cambiar, para transformar sociedades, para realmente tener herramientas de construcción de sociedades más equitativas, sociedades más respetuosas, sociedades que realmente le apuestan a una cultura de derechos humanos y con ello también le apuestan a una cultura de paz que deje de lado, ¿verdad?, todas esas formas violentas, por ejemplo, de resolver
conflictos. Dicen por ahí que el conocimiento es poder. Sí. La educación nos da ese conocimiento que es el poder para transformar, ¿verdad?, estas sociedades o estos espacios donde nos relacionamos, la familia, el trabajo, ¿verdad?, porque nos da esos elementos necesarios por medio de los cuales podemos convivir de manera armoniosa entre seres humanos. Excelente. Entonces podemos observar que el componente educativo pues es muy importante, como usted muy bien lo mencionaba, para transformar una sociedad. Creería importante en este punto poder llegar a la juventud, que en un futuro, pues bueno, es el futuro prácticamente de nuestro país, ¿verdad? Y principalmente llegar a ellos para que se formen en derechos humanos. Eso también me lleva a preguntarle a usted, licenciado Orsi, ¿qué estrategia o de qué forma podríamos llegar a la juventud con estos temas para que se interesen, ¿verdad? Se involucren en esta causa y qué consejo les daría? Es una pregunta muy, como dijera yo, bastante complicada por un lado, porque nosotros todavía tenemos el adultocentrismo presente en nuestras vidas. Ajá. Y ser joven, bueno, tenemos una ley de juventud, ¿verdad?, que establece que se es joven desde los 18 a los 35 años, pero no vamos a decirle a alguien de 18 años, hey, ahora sí ya puedes hablar. Claro. No, tiene que ser desde la infancia, desde la primera infancia. Muy bien. Y fíjense de que ya la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro país la ha ratificado y ya se mencionó que es ley de El Salvador desde 1990, sí, establece en el artículo 12 que la niñez debe ser escuchada en los asuntos que le atañen, que le interesan, pero no solo ser escuchada, claro, sus opiniones deben ser tomadas en cuenta. Muy bien. En la medida en que va evolucionando, ¿verdad? Cuando Sí. va creciendo, va teniendo mayor autonomía, libertad física, de movimiento, etcétera, pero lo mejor es que podamos incentivar a nuestra infancia desde su nacimiento a que participe. Claro. Y en la medida en que la niñez sea educada en un ámbito de libertad, de participación y no de coacción y no de negación, sí, va a poder llegar a esa edad en que quizás la mayoría de jóvenes vienen a la U, ¿verdad?, de 17, 18 años, correcto, ya con una formación participativa amplia, ¿verdad? Claro, la escuela nos dice participen y hacemos grupos de trabajo, etcétera, pero debe ser en todos los ámbitos. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, cuando un joven ya tiene en su ADN la participación, es más fácil que pueda desarrollarse en un sí, claro, sistema democrático. Así es, pero ya volviendo a cómo lo podemos hacer participar, pues hay que involucrarse con ellos. Ya los que somos adultos, quizás ya no escuchamos sus músicas, ¿verdad? Sí. Ya no oímos las mismas melodías, hoy hay nuevos autores, nuevos cantantes, y a todos cuando estamos en la juventud nos gusta la música, pero también hay que saber escuchar música. Hay mucha música que no nos da valores, sino al contrario. Sí. Y denigra a la mujer, correcto, ¿verdad? Denigra a la otra persona. Entonces, desde eso podemos ir creando jóvenes conscientes, ¿verdad? Que puedan desobedecer canciones que nos incitan a violencia también, correcto, ¿verdad? Así como antes existía aquella canción de que no sale a la calle, ¿verdad? No habla con la vecina, que es una canción que menoscaba la integridad de la mujer. También claro, hoy hay otras melodías que la juventud debe saber desobedecer. sí, ¿verdad? Debemos educarle también en la desobediencia. A los jóvenes hay que educarles en que no tienen que obedecer todo lo que las redes sociales dicen también. bueno, Porque hoy día también las redes sociales sí, pueden ayudar a una cultura de paz, pero también pueden perjudicar grandemente. sí, Todavía no tenemos aquí estudios en nuestro país, digo, sí, en otros sí,
de cómo las redes sociales, los teléfonos, los tablets pueden llevar a jóvenes al suicidio. Sí. ¿Verdad? Le pueden negar su desarrollo, pero es ahí donde nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de educar con responsabilidades en el uso de Claro. de esta tecnología. Claro. Entonces los derechos humanos, el tema de los derechos humanos, no solo lo vamos a compartir con los jóvenes con esta temática jurídica, ¿verdad? Sino que con otros espacios, con otras formas de vida, con lo que a ellos les está interesando en ese momento. Muy Por bien. ejemplo, nosotros en la Procuraduría de Derechos Humanos tenemos espacios para la juventud en todas nuestras delegaciones que se llaman unidades juveniles de promoción y difusión de los derechos humanos. Excelente. En donde llegan jóvenes que son capacitados, Sí. claro, voluntarios, Sí. y que luego pueden con estos conocimientos educar a otros jóvenes. Porque no es lo mismo que un adulto eduque a otro joven que sea de Sean entre pares iguales. que sea entre pares, ¿verdad? Sí. Porque el lenguaje es el mismo, Sí. todo, pues es Se mejor. entienden mejor. Es mejor el lenguaje, inclusive. Sí, pues hoy hay sí. palabras que nosotros no ocupamos, Sí. ¿verdad? Que hoy ellos ya van teniendo más a la mano. Correcto. El caliche nuevo, ¿verdad? Correcto. Así es de que la participación juvenil, nosotros lo tenemos desde el año 1994, 95, las unidades juveniles, y han Ok. salido un montón de jovencitas, de jóvenes Muy bien. que ya hoy son profesionales, pero Ok. también tenemos un proyecto muy importante que es en la primera infancia. Desde la primera infancia la Procuraduría desarrolla programas en donde a los niños les enseña el valor de la lectura. Ok, muy Y ahí bien. va como objetivo subjetivo el de conocer y compartir sobre derechos humanos. Ok. Tenemos títeres, Muy ¿verdad? bien. En nuestras delegaciones, nuestros compañeros educadores han sido formados Ok. para trabajar con títeres, y también a lo largo de estos años los jóvenes que han estado en las unidades juveniles han realizado diagnósticos con otros jóvenes sobre sus necesidades. Muy Y bien. se les ha presentado a diferentes candidatos Muy bien. a Asamblea Legislativa, a candidatos a alcaldes, candidatos a presidentes, sobre las necesidades de ellos, desde ellos. Claro. Porque, como les repito, se ha priorizado la participación, Sí. ser escuchados, Sí. ¿verdad? Pero también se puede instar a los jóvenes, por ejemplo, los que han participado en nuestros cursos, Sí. que tienen creatividad en las redes sociales, pueden hacer podcasts, pueden hacer, qué sé yo, un TikTok referente a una temática particular, Así es. utilizarlo de buena manera, Sí. ¿verdad? Por supuesto, sin menoscabar, sin denigrar, siempre con el respeto que se pueda tener. Muy bien. Y además, nosotros tenemos en la currícula nacional, a lo largo de todos los programas, hay uno, las ciencias sociales es la que más habla de derechos humanos, Sí. ¿verdad? Pero en toda la currícula cualquier docente puede incluir la temática. Sí. O aquí en la universidad también. Claro. Todas las carreras tienen vinculación con el tema de derechos. Ujú. Y el fin de semana vi a una buena cantidad de jóvenes estudiantes de la Universidad de El Salvador haciendo su trabajo en la comunidad. Ujú. Esa es una forma de involucrarse en la defensa de los derechos, Claro. porque andaban con sus camisetas, andaban en un cantón, y pues yo no les pregunté qué andaban haciendo, pero sí andaban todos apurados, y eso les va a ayudar a conocer más otras comunidades, otras personas, Claro. y además a ser en ese momento un defensor. A lo mejor llevaron qué sé yo, a un niño alimento, Ujú. o pudieran haber andado jóvenes de la carrera de ciencias jurídicas y alguien les preguntó sobre un problema. Correcto. Y le dieron alguna alternativa. Entonces ahí ya están involucrándose en la Sí. temática
la defensa y la promoción de los derechos humanos. Excelente. Estos jóvenes que andaban haciendo ese trabajo no se dieron cuenta que estaban haciendo trabajo en derechos humanos. Y lo estaban haciendo. Y lo estaban haciendo. Excelente. Entonces es muy importante poder involucrar también a nuestra juventud. Fíjense que lastimosamente tengo que darles una muy mala noticia porque el tiempo pues apremia y prácticamente ya se nos ha agotado. Así que vamos a ir a la parte final de lo que es esta entrevista, de este programa. No sin antes pues volverles a agradecer su presencia acá en esta entrevista. Y les vamos a dar la oportunidad para que puedan despedirse de nuestra audiencia, brindar los medios de contacto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y también de la oferta educativa. Vamos a iniciar con usted, maestra Jenny. Muchas gracias por haber participado. Sí, muchísimas gracias nuevamente a la Defensoría de Derechos Universitarios y YSUES, ¿verdad? Por supuesto, por la invitación para que conversemos un poco sobre estos temas importantísimos en materia de derechos humanos. Contarles nuevamente que, bueno, la Procuraduría de Derechos Humanos tiene un doble mandato, ¿verdad? Que es la protección y la promoción de derechos humanos. Y en la protección de derechos humanos tenemos todo un catálogo de acciones que podemos hacer para poder proteger esos derechos humanos, desde la recepción de denuncias, desde las verificaciones, poder darle asistencia a alguna situación que usted considere que ha sido violatoria de sus derechos humanos, o para orientarle también en caso de que usted tenga dudas si está siendo vulnerado o no está siendo vulnerado en sus derechos. Pero también tenemos todo un programa formativo en derechos humanos que está al servicio de cada una de ustedes, ¿verdad? A cada persona que quiera formarse en derechos humanos, la Procuraduría, en cumplimiento de su mandato, está con las puertas abiertas para poderles atender. Decir que este Día Nacional del Defensor y la Defensora de los Derechos Humanos, recordemos que lo que se conmemora es el respeto de la dignidad de las personas humanas, es decir, el respeto de su dignidad y la dignidad de todas las personas que están a su alrededor. Y en ese trabajo realmente la comunidad educativa, la comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador, docentes, estudiantes, personal administrativo e investigadores también, que sé que se hace mucha investigación acá en la universidad, sí, desempeñan un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria. Desde la medicina, por ejemplo, se protege la vida, se protege la integridad, se protege la salud. Hagamos ese trabajo de medicina con ese enfoque de derechos humanos, con ese enfoque de dignidad. Desde la psicología, ¿verdad? Se acompaña a las personas. Desde el derecho podemos apoyar y realmente hacer vida ese valor justicia del que hablamos en estas aulas de la universidad. Bueno, yo siempre digo, soy hija, ¿verdad? De aquí, de la Minerva, soy hija de esta casa de estudios. Y lo que la universidad nos enseña, llevémoslo a la práctica, ¿verdad? Pero con ese enfoque de derechos humanos. Quiero decirles, no es lo mismo un profesional X de cualquier especialidad que un profesional formado también, no solo de su especialidad, sino también formado en derechos humanos. Porque eso nos da otro plus, nos da una calidad que sobrepasa de los libros, ¿verdad? Nos hace ser profesionales que defienden la ética, que defienden la dignidad de todas las personas. Bueno, quiero terminar reiterando el agradecimiento y el reconocimiento a la Defensoría de los Derechos Universitarios y aplaudirles porque son unos máximos defensores y defensoras de derechos humanos, y reconocerles también su trabajo que hacen en atención a toda la comunidad educativa, en la protección, porque también ustedes hacen labores de protección de derechos humanos, y en la promoción y defensa, ¿verdad?, de los derechos de toda la comunidad universitaria. Y bueno, sin duda, desde PDDH vamos a continuar trabajando y generando espacios como este. Excelente. Muchas gracias nuevamente, maestra Jenny. Licenciado Orsi, muchas gracias por haber participado. Los micrófonos son suyos. Muy bien, yo solo quiero reiterar nuestra oferta educativa. Todos los que están escuchándonos y viéndonos en estos canales de la Defensoría y de YSUES, sí, pues
tienen que saber que nosotros desarrollamos programas presenciales y en formato virtual. Los presenciales, pues, los podemos desarrollar en nuestro edificio, en el Centro de Gobierno de San Salvador, o también ustedes pueden solicitarnos que vayamos a su comunidad a desarrollar una jornada, puede ser de 4 horas o puede ser un curso. Excelente. Nuestros cursos duran 20 horas. Y si usted está en San Miguel, en Santa Ana, en cualquier departamento, también en el departamento donde usted viva tenemos educadores que pueden acudir a sus comunidades a desarrollar estas jornadas de derechos humanos. El primer curso que nosotros tenemos, le llamamos básico de derechos humanos, y de ahí hay una serie de cursos encaminados a la protección de grupos en condición de vulnerabilidad, como derechos de mujer, los derechos de la niñez, personas en movilidad humana, las personas viviendo con VIH, personas con discapacidad, derechos de las personas mayores, o derechos de los pueblos originarios. Esos son nuestra oferta, así digamos, para la protección de grupos de personas que tienen algunas afectaciones, digo, en sus derechos en razón de la condición, pero también tenemos unos más generales como el derecho al medio ambiente, el curso de memoria histórica, el de derechos humanos y salud, que ese pues nos aplica a todo. También tenemos uno sobre los derechos de las personas privadas de libertad o cómo identificar prácticas de desapariciones forzadas. También hay otro sobre todos los sistemas de protección que tenemos nacional, el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema universal. Y hay algunos particulares que lo damos a policías, por ejemplo, el uso de las armas de fuego. ¿Verdad? Y estamos en construcción de nuevas temáticas también, ¿verdad? Porque hemos identificado que la población requiere de otras temáticas, y en otros la sentencia de la Corte Interamericana establece que el Estado debe de profundizar algunas temáticas específicas para no repetir violaciones a derechos humanos. Muy bien. Nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales, en la Procuraduría de Derechos Humanos, de la www.pddh.gov.sv, y también ahí está en X, ¿verdad? En X pueden encontrarnos, en Instagram también. Y también ahí van a encontrar en la página de internet, hay una pestañita que lo dirige a la Escuela de Derechos Humanos. Ok, excelente. Bueno, ahí tienen toda la información, la comunidad universitaria, sobre los medios de contacto y sobre la oferta educativa que ellos ofrecen. Nuevamente, muchísimas gracias a ambos por haber participado en esta entrevista. Para finalizar, a la comunidad universitaria únicamente recordarles acerca de nuestros medios digitales. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Defensoría Universitaria UES para que nos puedan seguir. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, nos la puede plantear al correo defensoría.universitaria@ues.edu.sb. Si quiere conocer más sobre el papel de la Defensoría Universitaria, visite nuestro sitio web www.defensoría.ues.edu.sb. Les acompañó Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Nos vemos en otra edición de su programa Defensoría en Acción. Que tengan un feliz día.